Bien, vamos al análisis. Desde Caracas nos acompaña el diputado a la Asamblea Nacional, Jesús Faría. Él es vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo de esta instancia parlamentaria. Diputado, bienvenido a Telesur. Y bueno, hablar un poco sobre estos datos hechos por el presidente venezolano Nicolás Maduro, una inflación en Venezuela que registró un 56% en todo el año 2013. Su lectura. Sí, efectivamente, es una inflación atípica. Si se hace un resumen de lo que ocurrió en los últimos 14 años, tenemos una inflación promedio de aproximadamente 22-23% interanual, y este año se dispara y casi triplica estos valores. Esto tiene una lectura clara, no obedece a factores estrictamente y exclusivamente económicos, aunque hay que reconocer que nosotros hemos heredado de todo el siglo XX una economía con atrofias muy profundas, con fallas estructurales muy graves como el parasitismo, como el rentismo y la dependencia externa, la dependencia de grandes centros imperialistas, y eso por supuesto genera, irradia presiones inflacionarias, pero a ese hecho, que ya es negativo y que nosotros veníamos controlando, haciendo bajar la inflación de un promedio de 55% interanual en los 12 años previos a la Revolución Bolivariana, a un promedio, como le decía anteriormente, de 22-23 puntos. Este año entonces sufre un repunte por hechos políticos. Se desató, como ya lo hemos denunciado y lo hemos podido comprobar, todo un proceso que hemos definido de guerra económica, una estrategia de desestabilización con expresiones políticas, con expresiones sociales, económicas y obviamente también internacionales, y eso ha hecho que la inflación se dispara, y para el año que viene, lo anunció el presidente Nicolás Maduro, una de las tareas fundamentales es reducir esos niveles inflacionarios que Precisamente hablando del año 2014, ya el presidente, escuchábamos, anunció un nuevo proceso con ley habilitante en mano, va a controlarse, regular un poco mejor los sectores de la economía venezolana, como lo he dicho, a niveles sanos y de funcionamiento dinámico en todas las instancias del Estado. ¿Cómo acoplarse a ese proceso, a esa nueva etapa en el año 2014 también, desde allí, desde la Asamblea Nacional? Bueno, aquí tendremos que trabajar, como siempre lo hemos hecho, en coordinación con el Ejecutivo Nacional. Hay una ley habilitante que ya está activada, y nosotros tenemos facultades también para seguir legislando y como operadores políticos al servicio de la revolución, que son las grandes transformaciones en función del bienestar del pueblo, el desarrollo de la economía y la soberanía del país. Tendremos que ir actuando en esa dirección, y luego identifico dos dimensiones, dos líneas de actuación. Una de ellas tiene que ver con los controles, tiene que ver con las decisiones administrativas para aplacar una especulación que está alimentada por la voracidad del empresario venezolano, que obtiene las mayores tasas de ganancia de todo el planeta. Esa sería la actuación inmediata. Entendemos que ese es uno de los factores que ha motorizado la inflación este año, que ya en pocas horas terminará, y por otra parte, continuar trabajando con la línea estratégica, que es el desarrollo de una economía fundamentada en el trabajo, fundamentada en la producción, fundamentada en objetivos que traten de elevar la eficiencia y la productividad del trabajo, para de esa manera poder nosotros arrebatarle el poder económico de controlar la producción del país a grandes grupos económicos, y con eso desarrollar la economía sobre la base de equilibrios que nos permitan elevar los niveles de producción para satisfacer las necesidades de la población, las necesidades de la economía en su conjunto, pero también para ponerla al servicio, no de especuladores y de parásitos o de empresarios que se comportan en términos parasitarios, sino para ponerlos al servicio de la población. Son grandes retos, grandes desafíos que tenemos nosotros. Diputado, precisamente sobre esos desafíos y estas acciones anunciadas por el presidente venezolano, la creación de una Caja Nacional de Divisas convertible para el país, una acción que va a emprenderse a principios del año 2014. ¿Cómo ve usted esa acción para el próximo año? Es uno de los cambios necesarios que se tenían que instrumentar
el mecanismo cambiario que se había activado de control de cambios cumplió su ciclo y sin desechar el control como tal, es decir, la regulación en la asignación de la divisa a los sectores que la necesiten para desarrollar sus diferentes actividades de diverso tipo. Sin desechar eso, hay que ir ajustando estos mecanismos a las nuevas condiciones y sobre todo ir suprimiendo las prácticas especulativas que siempre tratan de evadir las regulaciones y los controles que se establecen en cualquier país del planeta. Este es un hecho muy importante. Esto elevará la eficiencia en la asignación de los recursos, es decir, que las divisas irán estrictamente a los sectores que así lo requieran. Aquí no deben ser considerados nada más los sectores productivos, sino también el sector público. Las empresas públicas también deben estar sometidas a un riguroso control de esta naturaleza. Tendremos que hacer un esfuerzo superior por captar divisas de otros sectores distintos al sector petrolero sin descuidar una meta de excepcional importancia que consiste en elevar a un máximo posible los niveles de producción petrolero para que de esa manera la economía se proteja en términos de disponibilidad de divisas. Pero ese no es el centro del asunto, esa es una expresión de un problema que está sembrado en la estructura de la economía venezolana, que sin lugar a dudas lo tenemos que hacer ahora, pero la tarea estratégica consiste en la transformación productiva del país sobre la base de la industrialización, crear miles y miles de empresas que sustituyan importaciones masivamente, que promuevan exportaciones de otro tipo distinto a las exportaciones petroleras y sobre todo que generen una nueva modalidad de producir y de incrementar nuestra riqueza, es decir, la riqueza que se traduzca realmente en el desarrollo del país. Aquí hemos avanzado nosotros muchísimo, hemos dado pasos gigantescos, pero sin lugar a dudas hay mucho por hacer. La vulnerabilidad de nuestra economía aún es demasiado evidente y por eso el presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro pusieron en el año pasado y en este año en el centro de todo el debate político y el debate nacional el tema del desarrollo del modelo productivo. Es una tarea central de nuestra revolución y la mayor estabilidad política que nosotros hemos conquistado como resultado del triunfo electoral del 8 de diciembre, que fue un triunfo histórico para la revolución, ayudará de una manera muy determinante a que se creen condiciones para avanzar aceleradamente en esa dirección, porque con este triunfo hemos nosotros sepultado de una manera muy considerable los planes de desestabilización de la derecha económica que cuenta con un respaldo de la derecha política venezolana que cuenta con un respaldo económico nacional e internacional que jamás podremos nosotros subestimar. Bien, muchísimas gracias, diputado, por estas palabras, las acciones en torno a la economía venezolana. Era Jesús Faría, vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Venezolana. Y con él